Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Antes que nada, les avisamos que esta sesión va a ser grabada y será transmitida después en los canales de YouTube del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología o en algún otro fin que el instituto considere. Bienvenidos a todos. Comencemos con esta reunión. Me da mucho gusto darles la bienvenida a otra de nuestras sesiones de los seminarios de la invasión paleontológica, que es un esfuerzo para promover la unión entre los estudios neontológicos y paleontológicos y que las personas que se dedican al estudio de las ciencias del mar conozcan nuestra gran diversidad paleontológica de México. Entonces, bienvenidos sean todos. Y esta vez estoy muy feliz de darle la bienvenida al casi doctor Yair Barrientos. Hola, Yair. Él es originario de la Ciudad de México. Él estudió la carrera de biología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, perdón. Realizó su maestría en ciencias biológicas en el posgrado de ciencias biológicas y también adscrito en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí mismo realizó su doctorado, el cual ya está terminando, y durante su formación académica se ha especializado en el estudio de los reptiles marinos fósiles con el fin de entender su diversidad y los procesos evolutivos y biogeográficos que permitieron que se establecieran en México durante el Mesozoico. Él además trabaja mucho con la divulgación y la difusión de la ciencia y se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como en otras universidades privadas. Entonces, Yair, hola. Hola, ¿Cómo buenas tardes estás? a todos. Buenas tardes. Si quieres puedes comenzar a compartir tu pantalla y bueno, te dejo, la pantalla es tuya y las preguntas que quieran realizar todos, por favor escríbenlas en el chat y al final las leeremos. ¿De acuerdo? Bienvenido. Muchas gracias. Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Está viendo. Sí, perfecto. Mi láser también, ¿verdad? Sí, Bueno, bueno, siempre corroboro esas cosas que luego ni se ven, ¿no? Pero muchas gracias perfecto. por esa presentación. Y bueno, sí, como ya mencionó Alejandra, pues el tema son los ictiosaurios y bueno, pues me tomé el atrevimiento de ponerle un título como el que ya mencionamos, los ictiosaurios fantásticos de México y dónde encontrarlos. Y bueno, ahorita hablo y explico un poco más sobre eso. Y bueno, está muy relacionado y gran parte de con lo que quiero comenzar es con el momento en el que me invitaron a dar esta charla, en el que nos dijeron que varios de los paleontólogos de ahí del instituto íbamos a acercarnos al Instituto de Ciencias del Mar para platicar un poco de lo que hacemos, de los descubrimientos que hemos hecho, de lo que hasta ahora conocemos sobre fauna, flora de fósiles en México. Dije, bueno, pues entonces una parte importante de que tenemos que resaltar en esta cuestión es, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto, no? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué información nos interesa destacar sobre estos grupos? Y bueno, eso me lleva ahí está. Pues a empezar desde el principio, ¿no? Desde los inicios, cómo llegué yo a esto. En esta diapositiva, pues estoy más o menos plasmando eso. Yo llegué al Instituto de Geología más o menos en el 2010, aquí está marcado, con el doctor Jesús Alvarado, ¿no? Que está aquí en la foto, aquí estamos los dos, con nuestros bracitos cruzados. Justamente interesado en la paleontología, yo no estaba enfocado exclusivamente a los reptiles marinos, pero llegué con el interés de trabajar mi tesis de licenciatura con un tema paleontológico. Y de ahí al conocer al doctor Jesús Alvarado, me dijo, bueno, pues está esta cuestión, hace muy poco acabamos de encontrar una localidad que es justamente la que está marcada aquí en este pequeño mapa que vemos, que se llama Tlaxiaco. Muy cerca de este poblado, pues se han encontrado, bueno, él en realidad estuvo interesado, tal vez ya lo dijo en su charla de hace algunas semanas, no sé si fue la pasada o la antepasada, que ya estuvo con nosotros,
pero esta zona es muy importante en el sentido de la ictiología o la paleoictiología, porque muchos de los primeros fósiles de peces se habían encontrado ahí, ¿no? Entonces, por eso el doctor Jesús Alvarado estaba interesado en esa área, y casualmente pues encontraron reptiles marinos, ¿no? Que son los que están aquí en el título de hasta arriba, ¿no? Y de ahí me dijo, bueno, está ese tema, ¿te interesa? Podríamos empezar a trabajar, a hacer trabajos de colecta, preparación y pues todo el estudio que conlleva el estudiar, vale, la redundancia, los fósiles que se van encontrando por vez primera en una localidad, ¿no? Y de ahí fue como comenzaron todos estos proyectos que de mi formación académica desde la licenciatura, lo que también ya mencionaron ahorita al inicio, la maestría, el doctorado, pues fue parte de estudiar estos grupos fósiles, en particular en esta región en un principio, y bueno, el interés que surge del estudio de estos fósiles, pues es el saber, bueno, qué significado evolutivo, qué significado biogeográfico, qué significado tienen en el contexto de lo que sabemos sobre estos grupos a nivel global, ¿no? De lo qué interpretaciones pueden sumar a lo que ya se conocía de los reptiles marinos en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, por ejemplo. Eh, y bueno, eso pues nos llevó a plantear el proyecto o varios proyectos desde la licenciatura, trabajando con plesiosaurios, después en la maestría trabajé con metriorrínquidos, son cocodrilos marinos, y bueno, eso, bueno, aquí en esta imagen de acá tenemos más o menos una caricatura de muchos de esos grupos de los que estoy hablando ahorita. Una caricatura, por cierto, de la época en la que se trataba incluso de ridiculizar un poco la idea del uniformitarismo, ¿no? Y por eso salen los reptiles ahí investigando a humanos, ¿no? Haciendo como esa idea de que eso era el paso siguiente, ¿no? Entonces eso es nada más una cuestión anecdótica, ¿no? Pero bueno, todo esto, estos proyectos llevaron a que, bueno, para el doctorado planteamos la idea de, bueno, ahora trabajar con los ictiosaurios. O sea, esa misma pregunta que nos estamos haciendo sobre cada uno de los grupos de reptiles marinos, y que al final, como vamos a ver incluso al final de la presentación, queremos hilar todo esto, queremos relacionar todo esto para tener un contexto general de lo que pasó, principalmente biogeográficamente con todos estos grupos y más en esta región del planeta, pues a plantear un proyecto de doctorado que fuese dirigido hacia los ictiosaurios, ¿no? Entonces de ahí el nombre, de hecho, que les doy, tomando un poco los libros estos de J.K. Rowling, ¿no? Ictiosaurios fantásticos de México y dónde encontrarlos, pues es una forma muy simplificada de plantear, que se refiere al nombre de mi proyecto, ¿no? Que su nombre formal, su nombre real es pues Ictiosaurios, un estudio sistemático de oftalmosáuridos de México y sus implicaciones filogenéticas y biogeográficas. Entonces, pues está más divertido ¿no? Entonces, por eso lo planteé de esa manera, ¿no? Y bueno, entonces un punto importante, como ya mencioné en la diapositiva pasada, pues es la región en la que nos encontramos. Entonces, si recordamos un poco la historia geológica y tectónica del planeta, nos encontramos que durante el Mesozoico ocurre un gran evento, ¿no? Que ya todos conocemos, que es la fragmentación de Pangea, ¿no? Aquí la vemos en este GIF que tenemos aquí abajo. Pero bueno, particularmente durante todo el Mesozoico empezó este proceso de fragmentación, pero un punto importante, y más para el estudio de las faunas marinas del Mesozoico, ocurre entre los 180 a 145 millones de años, es decir, entre el Torciano, el Titoniano, en el Jurásico, y es, bueno,
durante este momento existían dos grandes cuerpos acuáticos, grandes cuerpos oceánicos, que era el mar de Tetis, aquí en el este, y el Paleopacífico, ¿no? O Pantalasa, también si algunos autores lo llegan a mencionar así. Entonces, bueno, durante esa fragmentación de Pangea, pues como sabemos, dos grandes subcontinentes, podríamos decirlo que aparecen en el lado norte, la Eurasia, que es la suma de Norteamérica, de Europa, de parte de Asia, y abajo Gondwana, ¿no? Que es África, Sudamérica, a la Antártida, Australia, por ahí. Entonces, esta fragmentación que se da de Pangea comienza a producir que, por ejemplo, en la parte media, en esta región, el cuerpo del Tetis se empieza a expandir, ¿no? Hacia el oeste, formando un corredor, ajá, que llamamos nosotros corredor hispánico, ¿sí? Entonces, este proceso, esta fractura que hay entre estos dos continentes empieza a desplazar estas masas de agua, a formar nuevos cuencas, a llenar estas cuencas que estaban aquí. Y justamente el último contacto entre estos dos subcontinentes se da en esta región que vemos aquí, que es, como podemos ver en los límites, en las líneas que se dibujaron en este mapa para las referencias de los países actuales, pues es México, es el Caribe y bueno, también están involucradas algunas regiones del norte de Sudamérica, ¿no? Entonces es muy interesante desde este punto de vista entender desde un punto de vista geológico qué es lo que pasó ahí y por eso México es un punto muy interesante para el estudio de este fenómeno que ocurrió, pero también en cuestión biológica. Ajá. Este no fue el único pasaje, aquí lo señalo con una flecha, ¿no? Para que no nos quede duda de dónde estamos. También por aquí abajo, por ejemplo, algunos autores le llaman a este contacto el corredor de Mozambique. Aquí arriba también hay otro apertura que se hace, que es el llamado pasaje vikingo, justamente porque está en la región de Escandinavia y todo eso. Y bueno, estos contactos, estos pasajes que se hicieron, pues tuvieron repercusiones evidentemente en la biota, en los organismos que ahí vivían, ¿no? Muchos grupos, por ejemplo, del que vamos a hablar hoy, que son los ictiosaurios, durante el Triásico, durante el inicio del Jurásico, pues se distribuían y se desarrollaron, evolucionaron principalmente en el mar de Tetis. Los encontramos en China, en Europa, en algunas regiones también de Asia, en Australia se han encontrado grupos de ictiosaurios primitivos, de ictiosaurios triásicos, que bueno, después vemos que ya para el Jurásico esta distribución se expande, como vamos a ver ahorita en otros mapas, pues hacia todo el mundo casi, casi, ¿no? Entonces esa expansión, esa ampliación de su distribución, pues es gracias en gran medida a la apertura de estos corredores. Entonces ahí es donde está la verdadera pregunta que nos hacemos al estudiar este y cualquier otro grupo de organismos marinos, ¿no? ¿Cómo ocurrió este desplazamiento de estos grupos? ¿Cómo ocurrieron esas interacciones? Entonces, pasaron por aquí, por el corredor, tal vez llegaron desde arriba por el corredor vikingo y llegaron por acá, otros llegaron por el sur, pasando por el corredor de Mozambique, que ya les decía, y pues bueno, eso resulta en que este punto pues es muy importante porque pues ahí pudo haber habido muchas interacciones ecológicas a nivel biogeográfico, y bueno, la gran pregunta es eso, porque bueno, aquí nosotros planteamos un esquema en el que todos llegaron a este punto y aquí se empezaron a pelear por los recursos, por los hábitats, por todo esto, pero no necesariamente es así como yo lo marco en este dibujo simplificado, sino algunos grupos, de hecho ya había grupos de faunas que ya vivían en el Paleopacífico, qué es lo que pasó con ellos. Entonces la gran pregunta es el determinar el dar respuesta a cómo ocurrieron estos fenómenos en cuanto a los seres vivos, ¿no? Y en particular a lo que nos interesa a nosotros, muchos de los vertebrados, ¿no?
Por eso también integramos cuestiones de peces o también inclusive cosas de invertebrados, ¿no? Que nos ayudan a hacer una cuestión más integrativa y tratar de justamente reconstruir el cómo ocurrió este proceso. Ajá. Y bueno, es importante también, como ya mencionamos al principio, ¿no? El que los neontólogos conozcan este tipo de fenómenos porque podría ayudar a explicar cuestiones que están ocurriendo, que ocurrieron ya más en la actualidad, ¿no? Pues al final y al cabo todos estos sirven como modelos que nos ayudan a entender cómo ocurren ciertos procesos biogeográficos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del estudio de todos estos grupos y de cómo incluso estos grupos funcionan como modelos, como funcionan como eh, una suerte de pues sí, de pequeños elementos que consideramos para entender grandes cosas, ¿no? O sea, no podemos también integrar todos los grupos de un solo jalón, pues es difícil, ¿no? Como vamos a ver a continuación, el estudio de un grupo en particular, pues tiene su chiste, tiene su metodología que empieza desde sacarlos del campo hasta identificarlos, que es el primer paso, y pues todo ese proceso pues lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, tratar de integrar todo eso con todos los grupos ya de jalón, pues es difícil. Entonces, por eso empezamos poco a poco con algunos de estos grupos, con lo que sabemos, y en este caso en particular, pues nos vamos a concentrar en los ictiosaurios, ¿no? Que nos permiten entender muy bien este proceso. Además, tienen sus ventajas el estudio de estos grupos, serán organismos, como vamos a ver también en las siguientes diapositivas, organismos muy adaptados a la vida pelágica, a vivir en mar abierto, tenían cuerpos ya muy hidrodinámicos, más para el Jurásico ya eran formas totalmente marinas que pues tenían una capacidad de desplazamiento pues impresionante, ¿no? Como los grupos actuales, ¿no? Eso lo vemos ahorita con muchos cetáceos, por ejemplo, que tienen distribuciones a lo largo del globo pues muy grandes, ¿no? Justamente porque sus cuerpos ya están muy adaptados a nadar por grandes distancias, a cosas de ese tipo, ¿no? Que también podríamos referir a estos grupos y que nos ayuden a entender cómo se movían, porque pues lo hacían pues casi inmediatamente, que las oportunidades, que los pasajes se iban abriendo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es una ventaja para entender cómo funcionaba esto respecto a otros grupos que pues tal vez, por ejemplo, su distribución se puede ir ampliando más lentamente, ¿no? Y que podríamos estar viendo otras, o sea, es también importante incorporarlo, pero podría haber ya otros fenómenos ahí actuando en su distribución, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones por las que usar este tipo de organismos como modelo para entender estos fenómenos es bueno, ¿no? Y bueno, entonces, pues poniéndonos un poco en contexto para aquellos que no conocen a los ictiosaurios, pues los ictiosaurios son un grupo de diápsidos que tienen, bueno, una característica muy particular de sus cráneos, es que presentan un cráneo modificado a partir de los diápsidos. Los diápsidos son los que tienen dos, bueno, cuatro, ¿no? Una por cada lado. Fenestras, las fenestras supratemporales en el cráneo y las infratemporales. En el caso de los ictiosaurios, ya solamente conservan la de arriba, la supratemporal, ya la de abajo, pues se cerró, ¿no? Entonces, bueno, son diápsidos modificados, son de un superorden que llamamos Ictiopterigia y del orden Ictiosaurio, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres morfologías o lo que podríamos definir como tres principales eventos de radiación que tuvieron estos grupos. En la primera, pues, que son estos grupos que tenemos aquí, que intervienen justamente los grupos basales de Ictiopterigia. Son grupos todavía con cierta forma como de lagartija, ajá, con que están ya un poco de la adaptación de los ictiosaurios en sí al medio marino fue rápida. Como pueden ver ya estas formas, pues sí ya tenían forma de aletas en las extremidades, su cuerpo ya era alargado y
casi fusiforme, pero bueno, aún todavía no tenían la forma adecuada para poder vivir en mar abierto, ¿no? El segundo gran, bueno, aquí tenemos una cuestión entre el Triásico y el Jurásico, pues hay un evento de extinción que casi desaparece a los ictiosaurios, y de ahí, cuando vuelven a radiar a principios del Jurásico, pues ya aparecen estas formas ya más semejantes, más parecidas a los peces, que es justamente el nombre que reciben este grupo, ¿no? Ictiosauria es saurios, es lagartos, y ictio es de pez, ¿no? Entonces su traducción que le podemos dar a su nombre, pues es el de lagartos peces, ¿no? Lagartos con forma de pez. Entonces, de ahí que justamente la tendencia evolutiva de este grupo es hacia tener una forma, una morfología muy parecida a la de los peces, ¿no? Entonces ya en este grupo intermedio, aquí tenemos un ejemplo, los mixosaurios, ya tienen esa forma, ya están más compactados, ya tienen, igual tienen sus extremidades modificadas en forma de aleta, pero igual ya tienen una forma de remo, de paleta ya más definida. Su cola también empieza a modificarse para ya volverse más eficiente en la locomoción, la natación en este caso. Y bueno, ya para el último gran cambio morfológico, la última gran radiación ocurre con este grupo de aquí, que son los tunosáuridos. Ajá. De ahí, bueno, pues el grupo que a nosotros nos interesa en esta charla, porque realmente son los que encontramos aquí en México, pues son los oftalmosáuridos. Los oftalmosáuridos, ahorita los vemos en la siguiente diapositiva con más detalle, ya tienen toda esta forma, toda esta estructura, estas adaptaciones para la vida en ambientes pelágicos. Ajá. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la forma de los oftalmosáuridos, ya más grande. Entonces, lo que podemos ver es esta compactación del cuerpo. Las vértebras se vuelven más, más altas que largas. Esto es común en grupos que se adaptan a los medios, medio marino. La columna vertebral empieza a perder esa regionalización que ya tenían los tetrápodos terrestres. Recordemos que para que los tetrápodos pudieran salir del agua, pasaron de esa forma. Los peces pues, están poco diferenciados en su columna, entonces tuvieron que modificarse, se segmentaron entre las vértebras cervicales, las dorsales, las sacras que soportaban las extremidades posteriores, la cintura escapular, que permiten en los tetrápodos la tracción. Realmente el que esté fusionada esta cintura a estas extremidades permiten que los organismos puedan desplazarse en la tierra, ¿no? Entonces aquí vemos una inversión de eso. Una vez más el cuerpo pierde esa regionalización, la columna ya es poco distinguible dónde están algunos de esos elementos, dónde acaban las cervicales, por ejemplo, aquí ya es difícil saberlo para oftalmosáuridos. Aquí abajo, aquí por ejemplo, aquí abajo, aquí atrás más bien, se pierde ya el contacto entre la cintura pélvica y las vértebras sacras. Ajá, ya vemos aquí un continuo. Y bueno, otra parte muy importante es esta parte de aquí, donde las vértebras empiezan a doblarse, formar un flexo y forman una lobulación, ¿no? Que después con tejido blando se hace una doble lobulación y eso es lo que les permite desplazarse en el medio marino, ¿no? Después vienen otras adaptaciones como las aletas, que ya se vuelven remos totalmente, que les ayudan a hacer el timoneo, a direccionarse cuando van nadando. También la aleta dorsal, que es la que está aquí arriba, que también se ha encontrado fósiles con la impresión de ese tejido, o sea, esto no es inventado. Y bueno, en la parte anterior, el cráneo, pues también tiene una modificación total, ¿no? El cráneo se hace alargado, bueno, aquí la narina en el caso de los ictiosaurios está en la parte media del cráneo, no es como en otros grupos, por ejemplo los cocodrilos que tienen la nariz hasta arriba, hasta la punta, ¿no?
Y bueno, otra cosa muy importante en ictiosaurios y más en Oftalmosauride, que es el que le da el nombre al grupo, pues es el desarrollo del ojo, ¿no? Estos grupos se hacen ojones y pues bueno, ha habido estudios donde se ha relacionado justamente esa, y tiene sentido, ¿no? Esa desarrollo tan increíble del ojo, de hecho es de los ojos más grandes que podemos encontrar en la naturaleza, con proporción al cráneo. Pues bueno, muchos autores lo han atribuido pues justamente a esa adaptación a ambientes marinos pelágicos, en donde ya ellos pueden incursionar en lugares con poca luz y pues o esos ojos grandes pueden aprovechar esa luz, ¿no? Para poder ver con detalle depredadores o presas o cuestiones así, ¿no? Y bueno, estas son algunas de esas grandes características que hicieron que estos grupos justamente tuvieran un gran éxito para finales del Jurásico y pudieran desplazarse, como ya les mencioné, pues libremente por ya todos estos nuevos cuerpos marinos que se fueron abriendo por la apertura de Pangea, ¿no? Pues aquí abajo ya tenemos una reconstrucción de un ictiosaurio, pues se ve un poco borroso, ya lo sé, pero bueno, este es más o menos el aspecto que algunos paleoartistas han sugerido eh, para la forma externa de este grupo, ¿no? Y pues que eran grupos ya totalmente independientes de los ambientes terrestres. De hecho, hay evidencia, no en oftalmosaurinos, sino en grupos que están en la base de los tenosaurios de ovoviparidad. O sea que las crías, el huevo se desarrollaba dentro del cuerpo de la madre y daban a luz. De hecho, los fósiles son increíbles. Se ve ahí el fósil con la cría en esta región saliendo y en ese momento fue en el que la pobre madre se aplastó, ¿no? De hecho, tiene algunos otros de sus crías aquí dentro de la parte del vientre esperando salir, ¿no? Y en ese momento pues fue cuando murió y pues se fosilizó y pues, se pueden ver los fósiles en perfecto estado con la cría saliendo, ¿no? Que es evidencia de que pues sí eran ovovivíparos, ¿no? Entonces ya no dependían ni siquiera de su reproducción, dependía ya de la tierra. Como en el caso de otros grupos, como que hoy en día, por ejemplo, decimos que son marinos, como las serpientes marinas, las iguanas de las Galápagos, las tortugas marinas, que sí, son marinas, pero muchos de esos grupos aún dependen de la tierra para depositar sus huevos. Las tortugas, pues todo el mundo sabe, ¿no? Que llegan a las costas, en México hay un montón, ¿no? Llegan a las costas, hacen sus nidos y ahí depositan sus huevos, ¿no? Las iguanas es igual, las serpientes marinas también tienen que buscar cavernas donde haya pues grandes burbujas de aire, ¿no? Y donde ellos puedan entrar, depositar sus huevos y volver a meterse al mar, ¿no? Bueno, algunas serpientes hacen eso. Entonces, eso es todavía una dependencia a ambientes terrestres para realizar parte de su ciclo de vida. Entonces, estos grupos ya no dependían para nada, eran muy similares a los que hoy vemos a los cetáceos, ¿no? Y bueno, también por la forma, por la estructura, pues se han hecho muchas eh, estudios de convergencia principalmente con delfines y algunos de estos grupos que más o menos pueden tener la misma posición en las cadenas tróficas y en los roles ecológicos de los ambientes actuales, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos analizando este grupo, aquí en esta otra diapositiva, bueno, yo les puse un mapa con las principales localidades de oftalmosáuridos, ya estos nada más son oftalmosáuridos en el mundo. Es lo que les comentaba, ya para el Jurásico, oftalmosáurido, aquí vemos su distribución temporal, son del Aleniano al Cenomaniano. Ya para este punto, ya los ictiosaurios se encontraban casi en todo el mundo, ¿no? Y si solo nos centramos en las meras estrellitas, pues nos podemos dar cuenta que están en Estados Unidos, en Europa, pues en muchas localidades europeas,
En Asia, pues en Rusia, en la India, en África, inclusive se han encontrado oftalmosáuridos en Madagascar, Australia, pues hay un montón de localidades, en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Colombia, y acá en esta región, pues en México, y hay por ahí unos registros en Cuba. Entonces, con esa, les digo que con esta visión, pues vemos que pueden, se han descrito en todos lados, ¿no? Y ahora si nos damos el tiempo de analizar ahora la cuestión de los colores, yo más o menos hice una distinción entre aquellas localidades donde ya la diversidad de los ictiosáuridos, de los oftalmosáuridos, está ya bien estudiada, es decir, ya se conoce con exactitud qué especies, qué géneros están representados ahí. Y bueno, eso yo les puse muy conocido, ¿no? Mientras que en el otro lado del espectro, pues yo puse en azul aquellas localidades donde, bueno, todavía no se sabe con exactitud qué grupos son. Es decir, alguien dijo, bueno, aquí hay oftalmosáuridos y ya, no sabe qué géneros, no sabe qué subfamilia, no sabe qué especie, ¿no? Entonces, ahí estos colores ya nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, los fósiles que se han encontrado en México, hasta antes de este trabajo que les estoy presentando, pues no se conocía muy bien, ¿no? En Sudamérica, pues sí, se conocen algunos, están en amarillo porque todavía tienen muchos grupos, hay muchos ejemplares que ellos ya han reportado como oftalmosáuridos, pero que aún no determinan con precisión su identidad taxonómica. Ajá. Y acá en Europa, pues hay algunas localidades todavía donde hay grupos no reconocidos con certeza, y pues los de la India y los de Madagascar pues también todavía no están identificados. En especial el de la India porque es un ejemplar bonito realmente el que encontraron ahí, pero todavía hasta hace unos años que publicaron el hallazgo, pues solo les faltaba mucha preparación a ese ejemplar. Entonces por eso no han podido identificarlo a un nivel más allá que decir pues es un oftalmosaurino, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a otro punto importante del estudio de los ictiosaurios en México. Como ven, pues la mayoría de los grupos son reconocidos en Estados Unidos, en Europa y en Australia, ¿no? Donde se ha trabajado este y muchos otros grupos de reptiles desde hace 100 o 200 años, ¿no? Realmente el estudio de los ictiosaurios y de los oftalmosáuridos fuera de estas localidades históricas que podríamos llamarle, es relativamente reciente, ¿no? Aquí en América, en Argentina, en Chile, en toda esta región nos llevan más ventaja, ya han estado estudiando esto desde los 80, desde los 90 empezaron, y aquí ahorita, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es justamente la historia de México en particular, es relativamente reciente. O sea, bueno, sí hay hallazgos de hace 100 años, pero pues, bueno, ahorita vamos a ver qué pasó con eso, ¿no? Lo que nos lleva a que justamente estas localidades y estos puntos son importantes, porque como podemos ver, nos podrían ayudar a llenar huecos, a llenar vacíos en el entendimiento del patrón de distribución de los ictiosaurios, ¿no? Muchas hipótesis sobre su extinción, sobre sus diversificaciones, están soportadas en justamente lo que se conoce en las estrellas rojas. Entonces, el entender la diversidad, el estudiar, el determinar los taxones que también se encuentran en estos lugares, podrían cambiar o reformular esas hipótesis que se conocen sobre cómo se diversificaron, por qué se extinguieron, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, por eso es importante también el estudiar estos lugares, ¿no? Son lugares interesantes que nos pueden aportar más información, tanto sobre la historia evolutiva de los oftalmosáuridos, de los ictiosaurios, como ya a grandes rasgos sobre todo las faunas marinas durante el Jurásico. Entonces, bueno, tomando un poco la historia de este grupo, la historia de cómo se ha ido estudiando, no hay muchos registros realmente, ustedes vieron nada más como 2 o 3 estrellas en la diapositiva pasada. Aquí ya estamos más detallados con ese mapa. Tenemos algunas localidades, hay por acá hay otras donde se han encontrado restos que no pueden ser identificados más allá
algunos de ictiosaurios, algunos otros como oftalmosáuridos y ya nada más. Entonces, en esta diapositiva yo concentro aquellos ejemplares que sí tienen un potencial taxonómico, que muchos de ellos sí pueden y han sido, como vamos a ver ahorita, determinados a un nivel de especie, ¿no? Y eso nos puede dar más información que el solo decir, ay, pues hay oftalmosáuridos, ¿no? Entonces, bueno, la historia comienza en 1870, cuando se encontró un material fósil en las cercanías del poblado de Petlalcingo, Puebla, hoy estado de Oaxaca. Es una cuestión de cambio de estado ahí que hubo en esa época, donde un grupo de geólogos, este grupo que está aquí, de la época, pues se estaban dando la tarea de realizar la primera carta geológica de México, ¿no? Que es la que tenemos aquí arriba. Entonces, en ese esfuerzo de tratar de mapear todas las rocas del territorio mexicano, se toparon con un ejemplar que en sus bitácoras mencionan que era como una especie de ballena de 4 a 6 metros de largo, y el cual ellos dijeron, bueno, pues lo vamos a mandar a este señor de aquí, al ingeniero Antonio del Castillo, para su incorporación en un catálogo que en ese momento él estaba preparando, un catálogo fósil, ¿no? Desafortunadamente el fósil nunca llegó a la Ciudad de México, se perdió, y hasta el día de hoy pues no sabemos qué fue de él, ¿no? No sabemos el paradero de ese ejemplar. De ahí, pues nos vamos, miren, casi 100 años hasta los 80, 1983, 1980-83, cuando se encontró el ictiosaurio de Cuencame, este de aquí. Este no se perdió, es decir, lo tenemos. Ese fue encontrado por un equipo aquí está el sitio, ¿no? Fue encontrado por un equipo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que realizaban prácticas de campo a cargo del doctor Carranza. Bueno, parte de su trabajo de la materia, pues era visitar localidades, buscar fósiles, todo eso, lo que hacemos hoy en día, ¿no? En nuestras clases de paleontología o de cualquier otra materia, ¿no? Y bueno, en ese momento se descubrieron 2 ejemplares que fueron posteriormente depositados en la Colección Nacional de Paleontología del Instituto de Geología, donde están hasta la actualidad ahí. Fueron preparados en ese momento, pero no fueron estudiados. Ese ejemplar, más este que está aquí, que es el más grande que se encontró, fue preparado, fue incluso exhibido, también estuvo en el Museo de Ciprés, ahí por Buenavista, el Museo de Geología. Ahí estuvo expuesto muchos años, pero nunca fue estudiado formalmente. Se sabía que era un ictiosaurio, pero nada más. Ajá. Después, ya más adelante, ya pasaron como 30 años, entre 2009 y 2010, el equipo del Museo del Desierto, encabezado por la doctora Bushi y otras personas del museo, comenzaron el estudio de los ictiosaurios. Ellos ya llevaban tiempo, ya desde el 2003 más o menos, empezaron el estudio de reptiles marinos en México, principalmente en el noreste, lo que es Monterrey, Saltillo, trabajaron por ahí, se extendieron en todo Nuevo León, en todo Coahuila. eh, Describieron algunos ejemplares importantes de reptiles marinos, como el famoso monstruo de Aramberry, que hoy en día bueno, fue muy famoso en su tiempo, ¿no? Porque era uno de los pliosaurios más grandes que se habían encontrado. Y bueno, como les comentaba, ya para el 2009-2010 describieron algunos ejemplares de ictiosaurios, estos 2 que tenemos aquí. Pues lo identificaron como un oftalmosaurio indeterminado, y este de aquí como un oftalmosaurus conferido a la especie Icenicus. Más o menos contemporáneamente, como ya les mencioné al principio de la charla, pues el doctor Jesús Alvarado y su servidor comenzamos este proyecto de estudiar los reptiles marinos de Tlaxiaco, ¿no? Entonces, aquí está la localidad. Y dentro de ese trabajo hicimos pues muchas prospecciones, muchas salidas a campo a buscar ejemplares,
y encontramos muchos ejemplares de ictiosaurios en esas localidades. De esos hay 3 que son relevantes, que es este ejemplar, este de acá, ahorita vamos a ver algunos de ellos, que tienen muchos elementos taxonómicos importantes que nos pueden decir a qué especie pertenecen, ¿no? Y que tenemos certeza de que son oftalmosáuridos. Ajá. Y de ahí, bueno, pues ya en 2016, hacia la fecha, fue que empezó mi proyecto doctoral para intentar estudiar y pues en realidad todos los fósiles de ictiosaurios, de oftalmosáuridos, que ya sabemos que todos son oftalmosáuridos, de México. Ajá. Entonces, bueno, este proyecto pues se dividió en estas fases, o podemos dividirlo en estos elementos, estos resultados que vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Entonces, la primera fase pues es la identificación taxonómica. Tenemos que saber con exactitud qué son, ajá, qué géneros, qué especies pertenecen más allá de la familia. Que cuando ustedes tienen ejemplares a nivel de familia, pues puedes hacer ciertos estudios, ciertas aseveraciones sobre estos grupos, pero pues llegas a un límite porque es un nivel de familia, ¿no? Entonces, cuando tú ya te centras a un nivel específico, ya puedes saber más sobre ellos y puedes integrarlo en más estudios como filogenéticos, estudios biogeográficos, como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, el siguiente paso, pues justamente fue el construir una hipótesis filogenética, el presentar una hipótesis filogenética, incorporando los materiales mexicanos, ¿no? Después, bueno, ver cómo estos grupos, pues, están modificando nuestro entendimiento sobre la diversidad de los oftalmosáuridos, y pues finalmente que no es un trabajo tan exhaustivo, o sea, mi proyecto no me dio tiempo para llegar a hacer análisis per se paleobiogeográficos, pero sí a interpretar ciertas cuestiones o a empezar a identificar ciertos patrones de los oftalmosáuridos. Ajá. Entonces, bueno, en esa primera fase, que es la identificación, que está justamente marcada ahí en la diapositiva, pues el primer ejemplar que me di a la tarea de analizar y de estudiar con detalle, pues fue el que fue encontrado en Cuencamé, Durango, ¿sí? Este material que por muchos años estuvo en la colección del Museo del Instituto de Geología sin estudio. Ajá. Entonces, este ejemplar, que es un ejemplar bastante completo, es el cráneo. Aquí lo estamos viendo en vista ventral, lo estamos viendo desde abajo. De hecho, aquí en este modelito tenemos marcados los elementos conservados del ejemplar. Este ejemplar, el cráneo fue aplastado totalmente. Ajá. Entonces aquí vemos los elementos del cráneo todos distribuidos en un bloque de roca. La columna vertebral, principalmente los centros vertebrales, con algunas costillas y algunos arcos, y parte de la cintura y de una de las aletas, ¿no? Que es la que tenemos aquí ilustrada. Entonces, aquí ya tenemos una reconstrucción más o menos de cómo era el cráneo en vista dorsal, lo estamos viendo desde arriba. Eh, y bueno, este ejemplar tiene algunas singularidades, principalmente esta fosa aquí que se llama la fosa pineal, que en ictiosaurios, en el resto de los oftalmosáuridos, o está formada por estos dos huesos que se llaman frontales y estos otros que se llaman parietales, está formada por los 4 huesos o por nada más los anteriores, los frontales. En este caso, este ejemplar tiene una característica que es de ictiosaurios ya más antiguos del Triásico, que es el que solo esté construida esta fosa por los parietales, ¿no? Entonces, esa es una característica importante. Otra cosa muy importante, pues, es la apertura para la arteria carótida. La arteria carótida es una arteria que suministra sangre al cráneo, uno de sus principales puntos de entrada de sangre. Entonces, aquí en un hueso que está aquí, que se llama vasi esfenoides, cavidad, siempre en todos los oftalmosáuridos, bueno, en la mayoría, está expuesta en la superficie ventral. Solo hay un grupo que es Arthropterygius y que lo tiene en vista posterior. Entonces, esta es una vista posterior de ese hueso y aquí tenemos la fosa. Y bueno, otro dato muy importante que nos permitió a mí, al doctor Jesús Alvarado, como mi coautor del trabajo,
es el determinarlo como un género y una especie nueva, pues es la relación que tienen los huesos de la aleta. Ajá, que en este caso este es el hueso, la ulna, el radio, y bueno, en muchos ictiosaurios o este otro hueso que es el intermedio o está por aquí abajo y no separa estos huesos o los separa completamente. En este caso tenemos una característica intermedia en la que los separa, pero no llega a tocar este otro hueso que es el húmero. Entonces esa es otra característica importante que no se había visto en otros oftalmosáuridos. Entonces, con todo esto y otros caracteres, que ya no vamos a entrar en detalle en todos los demás, que formaron una combinación de caracteres, nos permitió el determinarlo como una especie, un género y una especie nueva, ¿no? Y pues lo nombramos Aquetzalcoatl carranzae. Aquetzalcoatl pues viene del náhuatl, que significa lagarto acuático, o más usado para cocodrilos, pero bueno, su significado literal es lagarto acuático y por eso lo usamos. Y Carranzay, que pues es en homenaje al doctor Carranza, que fue el paleontólogo a cargo el- de la expedición que encontró el ejemplar, ¿no? Eh, bueno, de ahí el siguiente ejemplar es uno de los que había descrito la doctora Bushi en el 2009. Este ejemplar fue encontrado en el rancho El Sombrero, muy cerca de Saltillo, Coahuila, y en ese momento la doctora Bushi lo había descrito únicamente con la aleta, que es este elemento que tenemos aquí, y todo el resto del cuerpo todavía estaba en preparación para el momento en el que lo estudió. Entonces después, bueno, por alguna razón ella tuvo que dejar de estudiar los reptiles de México, se fue del país y el ejemplar se quedó ahí sin su determinación taxonómica precisa, ¿no? Entonces, dentro de mi proyecto, pues me di de la tarea de analizar el ejemplar. Ya está bien preparado, entonces aquí ya vemos el cráneo completo y también tiene ciertas peculiaridades. Aquí vemos el otro patrón, por ejemplo, de la aleta que les mencionaba, en el que el hueso intermedio separa estos otros dos huesos, la una y el radio, y tiene un contacto con el húmero. Ajá, entonces, esa es una característica que se ha visto en algunos grupos. Pero otra cosa muy interesante es la apertura de la nariz, que en este caso este ejemplar tiene dos aperturas, que en otros grupos se ha visto que también lo tienen, en otros en oftalmosáuridos, pero aquí la cuestión es que este hueso, que es el nasal, tiene una proyección en otros grupos que alcanza la mitad de esta apertura, y este hueso, que es el maxilar, forma la otra parte de este tabique que se forma aquí. Aquí en este caso, este ejemplar tiene nada más este hueso formando el tabique y el nasal no tiene ninguna proyección. Es una característica única que no se ha visto en otros oftalmosáuridos. Ajá. De ahí otra cosa también es el largo de este hueso, que es el lacrimal, que se extiende mucho a través del rostro del ejemplar, que también es una característica que no se ha visto. Entonces, esa y otras características que vimos en la anatomía de este grupo, de este ejemplar, perdón, nos permitió el identificarlo también como un género y una especie nueva. Y bueno, otro de esos grupos de Coahuila es el que en un principio habían descrito como Ophthalmosaurus conferioicenicus, también Bushi. Pero bueno, hicimos una revisión de este ejemplar a la luz de nuevas descripciones que se hicieron sobre el género Ophthalmosaurus, con el fin de ver si podíamos asegurar más esa identificación, ¿eh? No dejarla como un conferido a, sino ver si se podía identificar bien. Entonces, al hacer este análisis comparativo igual de la anatomía de este grupo, encontramos también algunas características que son únicas en este ejemplar. Una de ellas es este hueso también el lacrimal, que está aquí separando estos otros dos huesos, el nasal, el postfrontal, y que en otros oftalmosáuridos no se ha visto. Ajá. Y otra parte muy importante es este hueso de aquí, que es muy grande y forma casi toda pues, lo que sería el cachete del ictiosaurio,
y que en otros grupos este hueso, que es el posorbital, es muy pequeño. Ajá, y no ocupa tanta espacio como lo hace este hueso. Entonces, esta y otras características que también ahí tienen, aquí tenemos la cintura escapular, aquí tenemos el húmero. Entonces, algunas de esas características también nos indican que este ejemplar es un género y una especie nueva de oftalmosáurido. Ajá, bueno, todos esos materiales ahorita están en proceso de publicación y por eso, bueno, aquí todavía no sale su nombre, ¿no? Pero próximamente ya lo tendremos. Bueno, ya por último, los ejemplares de Tlaxiaco, que tienen su complejidad a la hora de prepararlos. Lamentablemente no me alcanzó el tiempo eh, del proyecto doctoral para terminar su preparación. Además, bueno, en un punto, pues hasta la pandemia se atravesó y pues ya no pude trabajar estos materiales, pero algunos de los elementos que ya están ahí expuestos nos confirman que son oftalmosáuridos y bueno, además no pude tomar fotos precisas, pues, tuvimos que salir corriendo, ¿no? Cuando empezó la pandemia, no tengo fotos precisas de algunas de las características que, por ejemplo, vimos en los otros ictiosaurios y que los otros oftalmosáuridos de México y que los separan completamente. Por ejemplo, el Basiesfenoides tiene la apertura de la carótida en la superficie ventral como otros oftalmosáuridos y no como Aquetzalcoatl carranza. Entonces, eso ya nos indica que estos ejemplares son diferentes a los a Quetzal, ¿no? Por ahí también el posorbital está conservado, por ejemplo, aquí está en este ejemplar y es pequeño como en otros oftalmosáuridos y no grande como en el que vimos hace un momento. Entonces, esa y otras características que estuvimos viendo que son diagnósticas para los ejemplares que vimos para el norte de México, no encajan con estos especímenes. Entonces, eso ya nos está indicando que tal vez estos ejemplares son, bueno, son diferentes a los que describimos para el norte, sí. Son nuevas especies, nuevos géneros, eso aún es lo que hay que ver, ¿no? Y hay que acabar la preparación para poder concluir el estudio de estos ejemplares. Ajá. Y bueno, entonces con esto ya seguimos el siguiente paso, que fue bueno, trabajar en una hipótesis filogenética que retome la mayor cantidad de información sobre oftalmosáuridos y principalmente que pues nos ayude a posicionar a los ejemplares mexicanos en el contexto evolutivo de los oftalmosaurios, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la última. Yo presenté a lo largo de mi proyecto varias hipótesis filogenéticas para la descripción y el estudio de Aquetzalcoatl en Carranzay. Usé una matriz, usé una serie de datos, que fue la que aquí pongo como Barrientos Lara 2020, y de ahí salió un análisis que nada más incluía Quetzalcoatl en Carranzay. Después, ya como siguiente paso, pues incorporé información más reciente de otros autores, ahí está Campos, Delset, Maxwell, que me dio una matriz nueva. Inclusive en esa nueva matriz yo propuse 2 caracteres nuevos e implementé 43 taxones con 145 caracteres en total y ya incorporando a los materiales los otros 2 géneros nuevos que mencionamos hace un momento. Eso me dio 4 árboles más parsimoniosos con 537 pasos. Y bueno, ahí están los índices. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que la familia Oftalmosauridae se divide en 2 subfamilias. Los oftalmosaurines, que son estos grupos, este clado de aquí, y los platipterigines, que son estos de acá. Entonces, con este análisis encontramos la posición, por ejemplo, del CPC-238, el ictiosaurio cachetón que vimos al final, que es un oftalmosaurino, ¿no? Mientras que de Platipteriginio, pues hay dos ejemplares, ¿no? 2 taxones. Aquetzalcoatl carranzai, que se encuentra aquí muy cerca de Platipterigius, este grupo este género de oftalmosáuridos, y el CPC 37, que fue el de
El segundo que les presenté ahorita en las diapositivas, que se encuentra aquí en la base de los platicteriginos. Entonces, esto ya nos da una idea más clara de la posición que ocuparon estos grupos. Entonces, bueno, con eso ya podemos pasar a platicar un poco de la interpretación sobre la diversidad, ¿no? ¿Qué representan estos grupos para la diversidad de oftalmosáuridos? Pues para empezar, esto suma dos nuevos taxones para el quimeridiano, perdón, eh, que serían este límite de aquí, y uno más para el titoniano, ¿no? Y bueno, esto representa, bueno, no es raro que muchos de los grupos que vimos aquí sean cosas nuevas, no es como que, ay, ahí anda todos sacando cosas nuevas, ¿no? Es aceptable justamente porque si vemos las curvas de diversidad y lo que muchos otros autores han dicho, el quimeridiano, por ejemplo, fue un punto importante para la diversificación de los oftalmosáuridos. Entonces, si vemos, por ejemplo, el punto más alto, donde se han encontrado más especies de oftalmosáuridos, los encontramos en el titoniano. Hay como veintitantas taxones registrados para este. Es el pico más alto de oftalmosáuridos que vemos. Entonces, los grupos que encontramos aquí caen dentro de estos picos. Entonces, es evidente que estamos en un proceso de radiación, de diversificación de estos grupos. Entonces, que aparezcan muchos grupos en muchas nuevas especies, nuevos géneros en este punto de la historia de la evolutiva de los ictiosaurios es totalmente razonable, ¿no? Posiblemente hay otros dos nuevos taxones que serían los de Tlaxiaco, pero eso pues hay que terminar el estudio de esos ejemplares. Y bueno, esto mueve también nuestra flechita de estar en azul, de no saber nada de los oftalmosáuridos de México. Bueno, ya nos posicionamos en amarillo si regresamos al mapa que les presenté, en el que, bueno, eh, pues ya sabemos al menos la identidad de algunos de estos grupos de oftalmosáuridos que tenemos en México. Y bueno, eso nos lleva a la última parte, ¿no? Que es interpretaciones paleobiogeográficas que podemos hacer sobre eso. Entonces, en este lado tenemos el mapa ya de los oftalmosáuridos para el Jurásico Superior y pues ya tenemos los grupos que tenemos aquí en México, que pues como podemos ver no hay una relación tan clara a nivel genérico, por ejemplo, pues con ninguna de los demás, ¿no? Son géneros nuevos. Entonces, esto pues representa pues una cuestión de que posiblemente las condiciones ambientales, la formación de las diferentes cuencas en este momento de la historia, es cuando de la historia de la Tierra, es cuando se estaba formando las cuencas que después dieron origen al Golfo de México, al Atlántico. Entonces, son cuencas que tenían mucha actividad volcánica, actividades de incursiones y retrocesos de los límites marinos, y eso pudo haber contribuido, y de hecho está documentado para invertebrados, a que muchos de esas formas empezaban a diversificarse de forma aislada en estas regiones, ¿no? Al estar aislándose continuamente con estos eventos tectónicos y de formación de cuencas, ¿no? Entonces, por ahí tal vez esas cuestiones estuvieron interviniendo para que los oftalmosáuridos tuvieran su propia historia de diversificación en la región de México. Entonces, aquí hay un cladograma de área en el que se reemplazaron las áreas entre el norte del Tetis, el sur del Tetis, el norte y el sur del Paleopacífico, con justamente los taxones del análisis filogenético, ¿no? Y pues lo que resulta es que no hay un patrón tan claro de distribución, que algún clado se vea que se distribuyó dentro de estas regiones que estamos marcando, ¿no? Entonces hay diferentes, obviamente, pues la influencia que aparenta este cladograma es europea, es del norte del mar de Tetis. Entonces eso pues, nos indicaría que pues, muchos grupos llegaron de diferente forma en diferentes momentos a las diferentes áreas, ¿no? Como por ejemplo México, ¿no?
Aunque bueno, este análisis es todavía preliminar, es todavía tendríamos que entender un poco más la diversidad de los ictiosaurios, de los oftalmosáuridos de México para tener un panorama más claro, ¿no? Y esto pues nos va a dar a la larga también como resultado cuando tengamos ya los datos ya más contundentes de otros grupos de reptiles, inclusive de vertebrados e invertebrados puede ser también, un contexto ya más completo de la biogeografía, de los elementos faunísticos de esta región, ¿no? Entonces, al interpretar ya las relaciones, bueno, al interpretar ya los patrones de distribución de plesiosaurios, de ictiosaurios, de talatosúquios, de tortugas inclusive, vamos a tener ya una visión más clara de cómo se distribuían las biotas para finales del Jurásico. Pero bueno, ese es un trabajo que pues todavía no hemos comenzado porque pues tenemos que terminar de identificar y de establecer las relaciones evolutivas de muchos de estos grupos, ¿no? Principalmente de los ictiosaurios, que son los que aún están pendientes, ¿no? Y bueno, entonces ese es el trabajo que estamos todavía haciendo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado y que haya sido de su interés. Y les agradezco a ustedes por prestarme su atención y pues también al Instituto de Geología, al CONACYT, a la DEGAPA y al posgrado en Ciencias Biológicas, que pues, son los que permitieron este proyecto, ¿no? No, pues muchas gracias a ti. Y yo creo que ya tenemos título de proyecto de postdoc, ¿no? Pues sí. Oye, porque queda un montón de cosas por hacer y claro que también la pandemia y la cuarentena ha venido a darle un poco al traste a un montón de actividades científicas, entonces espero que ya pronto acabe y parece que poco a poco ya regresaremos a los institutos, ¿no? Sí. Oye, una cosa que me llama la atención, ¿por qué un ictiólogo te está dirigiendo tu tesis de reptiles marinos? ¿Quién más Ah, anda por ahí trabajando reptiles marinos? pues justamente porque, como lo mencionamos al principio, la persona que estaba trabajando reptiles marinos, la única persona aparte de nuestro equipo que estaba trabajando reptiles marinos era la doctora Bush. Pero la doctora Bush se fue, dejó el país y de hecho, pues, muchos de esos ejemplares pues, ya no terminó de estudiarlos. Y de ahí no quedó nadie. Realmente en México no hay ningún especialista ya laborando que trabaje reptiles marinos. Entonces, en ese sentido, pues digamos que el más avanzado soy yo, porque por ahí también hay algunos otros que están empezando tesis de licenciatura o hicieron por ahí alguna tesis de maestría, pero ya no le dieron continuidad y no hay. Entonces, gente ya doctorada, gente ya que esté buscando, por ejemplo, ya un puesto de trabajo, pues no hay. Entonces, el único especialista, pues, que se ha formado ahorita soy yo y pues entonces el que me tuvo que ir formando, pues fue el doctor Alvarado. Aunque bueno, también tendría yo que agradecerle mucho a la doctora Marta Fernández, ella trabaja en Argentina, y yo, bueno, desde el inicio del proyecto, junto con Jesús, nos acercamos a ella y ella también fue un punto muy importante en mi formación profesional, me enseñó muchísimas cosas y hice muchas estancias con ella y pues también de ella aprendí muchísimo. Qué bueno. Es que no sé si a ti te ha pasado, pero cuando decimos, ah, soy paleontólogo, ¿no? O me gusta la paleontología, es como de inmediato te dicen, ah, dinosaurios, qué bonito. Y la gente no se da cuenta de la riqueza de fósiles que tenemos en México y que existen bichos como estos que son sumamente interesantes. Y como no saben de su existencia o no son tan atractivos como otros organismos, pues entonces no se dedican a estudiar estos grupos, pero hacen falta un montón de especialistas en paleontología, ¿no? En tu grupo y en otros muchos más grupos. Sí, Eh, lo cual también me lleva a pensar, yo hago paleontología, pero de invertebrados marinos. Y generalmente yo me encuentro un fósil completo, aunque esté aplastado, está completo. Pero ¿cómo le hacen cuando encuentras registros tan, o sea, que pueden estar tan incompletos? ¿Cómo?
Bueno, obviamente viene con el expertise, pero es impresionante cómo pueden llegar a identificar con solo un cráneo o con solo algunos huesos. A mí me sorprenden mucho. Sí, eso es muy, pues requiere mucho esfuerzo también para, desde la identificación de los huesos ya es un trabajo en sí que lleva su tiempo, ¿no? Es decir, bueno, lo que tengo aquí en mi mano es un posorbital, es un frontal, a veces es complicado ya desde ahí, ¿no? Entonces es muy importante el conocer la morfología de esos grupos, el familiarizarte con ella y aún así es justamente esa falta de información presenta también un reto, también por ejemplo para hacer las reconstrucciones filogenéticas, ¿no? En algunos casos no llegamos a resultados tan buenos o tan como lo esperábamos, justamente porque muchos de estos grupos están representados por taxones que son nada más un cráneo, que no nada más son la mandíbula, o que, por ejemplo, hay un ejemplar que es Platypterygius platydactylus. El tipo se perdió en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Pues ya Oh, nadie no. lo conoce, ajá, pues ya nada más lo conocemos a través de los dibujos, que, bueno, lo bueno es que para ese tiempo dibujaban muy bien, ¿no? Sí. Y nada más, no se conoce el ejemplar original. Oye, pero aún así tiene resultados sumamente interesantes. La posición filogenética del ejemplar que llamas CPC 307 es muy interesante porque está en la base de su clado, ¿no? Entonces, el análisis que vas a realizar posteriormente sobre su posición filogenética y la interpretación biogeográfica, estratigráfica va a ser sumamente enriquecedora para el grupo en general, ¿no? Sí, 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 ese es uno de los interesantes. Y pues, bueno, como lo mencioné desde el principio, ahí ya nos estamos dando cuenta del papel que realmente juegan estos ejemplares y que algunos pues sí nos están llevando varias sorpresas, ¿no? De hecho, algunos de los colegas de otros países, pues algunas de las características que yo les mostré, pues ni me las creían, ¿no? Dicen, no, ¿cómo eso no es posible en oftalmosáuridos? Pues sí, pero pues, vela, ahí está, ve la foto, ahí se Aquí. ve. Sí, entonces ese también es una de las pues cosas con las que estamos enfrentándonos al ver estos ejemplares y su diversidad, ¿no? Tanto taxonómica como también morfológica, ¿no? Esas características que pues, no se habían visto antes. Sí, Raúl Calderón te felicita, dice que le gustó mucho, que una excelente presentación y te preguntan que ¿qué edad tienen tus fósiles? Ya nos dijiste que son jurásicos, pero hace como ¿cuántos millones de años tienen tus fósiles? Muchas gracias por la felicitación. Y pues son como 150, 155 millones de años, más o menos. Más o menos. Oye, Miguel Orozco también te dice que excelente y muy profesional presentación. Dice, perdón, en base al tamaño de sus órbitas se puede concluir si vivieron en profundidades o si eran cazadores nocturnos o algo así. No sé qué información te da el tamaño de los ojos y las vértebras caudales estaban fusionadas. ¿Qué tipo de dientes tenían? ¿Qué tipo de alimentación tenían? Y ya. Sí, la cuestión del ojo se ha estudiado. De hecho, lo que se ha estudiado más es dentro del ojo, no sé si vieron las imágenes, hay unos huesitos, ¿no? Que son como rectangulitos. Esa es esas se llaman, ay, se me fue el nombre. Son eh, Es, el anillo esclerótico, perdón. Es muy temprano ahorita. No, el anillo esclerótico es pues justamente una serie de huesos que en otros grupos, como aves, que es donde se ha visto mucho, sí tienen ciertas funciones que les ayudan a ver en la oscuridad o a ver de mejor forma algunas cuestiones, ¿no?
Entonces, eso se ha intentado hacer estudios de convergencia entre esa estructura que tienen las aves con la que los oftalmosaurios pudieran haber tenido. Y sí, es lo que mencionaba al principio, hay algunos estudios que sugieren que justamente esa estructura, esa forma del anillo esclerótico les permitía ver con bajas condiciones de luz. La siguiente pregunta era sobre la columna, ¿no? Las, No, sí, no que si está las fusionada. vértebras caudales estaban fusionadas. No, no estaban fusionadas. De hecho, y es muy curioso, en ictiosaurios casi ningún hueso se fusiona, como en otros grupos. A lo largo de toda su vida se mantienen separados. Por eso también es difícil el estudio de los ictiosaurios, porque cuando los encuentras todos regados, porque casi toda su vida están conectados los huesos por cartílago y no hay una fusión. Y pues en las vértebras no pasa eso. Y Okay. bueno, la última era la alimentación, ¿no? Me parece. Pues la mayoría de estos grupos eran depredadores de presas pequeñas, entre peces, pequeños cefalópodos, y hay algunos grupos que se han identificado como durófagos. Pero la mayoría de ellos tenían dientes muy pequeños, cónicos, muy parecidos a los de los delfines actuales. Pues por eso también les decía, se ha hecho como la convergencia entre delfines y ictiosaurios porque tienen más o menos la misma forma. Ellos los llamamos longirrostrinos, que están trompudos. Y bueno, eso es la forma del cráneo, la forma de los dientes, pues nos indica mucho el tipo de alimentación que tenían, ¿no? Entonces, en este caso, pues es pues más piscívoro teutófago, ¿no? Y algunas cuestiones de durofagia, ¿no? En algunos especies en particular. Ok. Bueno, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, nos esperamos un minuto más. Pues yo desde ahorita ya quiero agradecerte por tu presentación, fue sumamente interesante y además pues también nos amplías la visión sobre el registro fósil en México. Diego, te estoy preguntando, aparte de los fósiles de Aquetzalcoatl Carranzay, ¿se han hallado otros fósiles de ictiosaurios en Durango? Eh, en Durango, pues de hecho eran dos ejemplares de ictiosaurios ahí. El que describimos como Aquetzalcoatl en Carranza, que es el que les presenté, y ahí en esa misma localidad se encontró otro, que pues, también se me hace que también es Aquetzalcoatl, ¿no? La cosa es que está en un bloquezote así de roca y no lo hemos preparado. Y entonces, y como es caliza muy dura, entonces la preparación es complicada, pero ahí hay otro ejemplar que es una parte del cráneo, sí está más incompleto, y de ahí de ictiosaurios en otras regiones, documentado no está. Entonces eso es Mm. lo único de ahí. De ahí hay otros ejemplares, vértebras, costillas, cuestiones así se han encontrado también en Nuevo León, en algunas localidades no recuerdo ahorita los nombres de las localidades, pero en algunas de Nuevo León se han encontrado. Y también bueno, en Oaxaca hemos encontrado otras localidades que también tienen vértebras o cosas así, pero pues con esos elementos no podemos llegar más allá que decir, pues, son ictiosaurios. Ok. Bueno, pues ahora sí, ya vamos a cerrar esta conversación, ya nos pasamos un ratito. Entonces, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que estuvieron atentas a la presentación.